Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. En modo presentación. Ahí estamos. Bueno. Hoy, ingenieros, hablamos de ecuaciones de Maxwell. Hablamos de la solución de las ecuaciones de Maxwell, del concepto de qué es una onda electromagnética, ¿de acuerdo? ¿Cómo camina una onda, cómo viaja una onda electromagnética? No cómo camina, porque es incierto. ¿Sí? Entonces, yo necesitaba que todos entendiéramos de ecuaciones de Maxwell. Yo necesitaba que todos entendiéramos del concepto de energía electromagnética, ¿sí? De campo eléctrico, campo magnético por separado, el experimento de Faraday, el experimento de Maxwell, es algo que necesitamos porque yo lo voy a ocupar ahora mismo, ¿sí? Y bueno, por ahí tengo muchos problemas con los exámenes, no veo que tengamos entendido el concepto. En muchos de ustedes, otros muchos, la verdad es que es extraordinario. Espero que hoy pueda terminar. Si no, mañana más tardar lo verán y ya lo revisaremos. Pero estoy en el proceso de calificar. Me preocupa mucho. Lo veré de forma puntual con cada uno de ustedes, pero no me voy a detener más. No me puedo detener más porque entonces lo que tendría que hacer es repetir el curso de campos y ondas electromagnéticas. Y por supuesto que esto no va a suceder. Entonces, vuelvo al inicio de mi conversación. Hoy vamos a empezar a ver antenas, ¿sí? Todo lo que vimos lo vamos a usar. Todo lo que vimos lo vamos a usar. Bien. Y esto es lo primero que yo pregunté en el examen, ¿no? Fíjense. Explico. Aquí. Voy a tener a un volumen. En este volumen, ingenieros, en este volumen de aquí, tengo un elemento que radia y es lo que voy a llamar una antena. Ahorita vamos a escribir una primera pregunta. Aquí, en este volumen tengo densidad de carga volumétrica y corriente de conducción. Como esto está pasando en asociación, voy a tener a un campo magnético. Rho de B, densidad de carga volumétrica, J, corriente de conducción. Entonces, fíjense, para que yo pueda analizar lo que sucede en este volumen, necesito un sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, cartesianas, por supuesto, X, Y, Z. El elemento, ¿sí? El volumen va a estar referenciada por R' respecto de 0,0,0 de un eje cartesiano, ¿sí? Tengo otro punto que me interesa. Me interesa ubicar el volumen, pero me interesa saber cómo influye lo que está en el volumen respecto de un punto que le voy a poner un punto muy, muy, muy lejano. ¿Sí? Y entonces, fíjense, lo que yo necesito saber desde el punto de vista de antenas es lo que sucede aquí, lo que se genera aquí para conocer cuánto vale E y H en el punto en el espacio. De nuevo, lo que yo necesito saber en antenas es cómo
se comporta, lo que hay dentro de este volumen, cómo es Rho de B, cómo es J. Y en consecuencia, cómo es el campo. ¿Sí? Rho de B, J. Quiero saber cómo son, porque si sé cómo son aquí, puedo estimar cuánto vale E y H en el espacio. Por supuesto, sé que J en el espacio vale 0, que es mi corriente de conducción. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología, mi trabajo en este punto consiste en saber cuánto vale mi potencial eléctrico y cuánto vale mi potencial magnético. Quiero saber cuánto valen los potenciales para conocer E y H. Y lo explico. ¿Sí? Entonces, quiero que quede claro. Esto que tengo aquí es esto. ¿Sí? Es un elemento radiador. Voy a explicar. Por favor, antes de que yo siga, anoten la siguiente pregunta. Defina antena. Defina antena. Punto y seguido. Auxíliese del concepto de vector de Poynting. Auxíliese del concepto de vector de Poynting. Bien, ahora empezamos. Por favor, voy a repetir y este es nuestro punto de salida, nuestro punto de arranque. Fíjense, tengo J, que es corriente de conducción, densidad de corriente de conducción, y tengo E, que es intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? Voy a traducirlo acá. J es lo que ustedes ven aquí, ingenieros. Esto que yo tengo aquí es un dipolo, una antena dipolito. Está. Cualquiera de ustedes ha visto una antena dipolo, ¿no? Esta era la más común que teníamos en nuestra casa. Una antena de conejo, que le llamamos una antena de conejo, ¿no? Estos son unos dipolitos, esas son las maneras, estas son las antenas tipo dipolo que todos conocemos. Entonces, fíjense. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Obsérvenlo. Tengo una fuente, ¿sí? Una fuente que hace que a través de estas dos líneas, ¿sí? Que son dos alambres, a través de estos dos alambres, ¿sí? Fluya corriente. Y si fluye corriente, ¿sí? Digo que tengo una densidad de corriente de conducción. Y como tengo una densidad de corriente de conducción, lo que tengo es una diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Qué cosa es una diferencia de potencial? Ya lo habíamos visto, es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? El trabajo necesario para que las cargas se muevan de un punto a otro. Entonces, si tengo densidad de corriente de conducción, lo que se genera en asociación es la intensidad de un campo eléctrico. Y si tengo intensidad de campo eléctrico, tengo una corriente de conducción en este sentido. ¿De acuerdo? Hay una densidad de corriente de conducción que por el movimiento de las cargas está asociado a el trabajo que se necesita
para mover las cargas. ¿De acuerdo? Que es esta intensidad. Entonces, la intensidad de mi campo eléctrico está íntimamente relacionado a la densidad de corriente de conducción o la densidad de corriente de conducción a la intensidad de mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades? Porque como somos ingenieros, pues me interesa. J, sí, amperes sobre metro. Intensidad, que es intensidad de campo eléctrico, perdón, volts sobre metro. ¿Qué unidades tengo? Watts sobre metro. Esto que yo tengo aquí, ingenieros, es potencia eléctrica. Es potencia eléctrica. Este es el punto. Observen. En este análisis que ustedes están viendo aquí, quiero que pongan atención en el concepto de línea de transmisión en circuito abierto, que es de donde vamos a partir. ¿Sí? El concepto de líneas de transmisión en circuito abierto. ¿Qué significa? Obsérvenlo. Obsérvenlo, ingenieros. Solo la línea azul. La línea azul se refiere a la corriente. ¿Cómo es la corriente en los extremos? ¿Qué valor tiene la corriente en los extremos, ingenieros? Positivos y negativos, va alternando. Sí. De nuevo. Es nulo. Efectivamente, cero, ¿no, ingenieros? La corriente, la distribución de corriente de una antena en circuito abierto dipolo, ¿cómo es? Cero. ¿En dónde? En los extremos. ¿Sí lo ven? ¿Me pueden decir cómo se comporta el voltaje? El voltaje en el centro es en donde es menor. ¿Y en los extremos cómo es? Es mayor. Es máximo. Es máximo. ¿De acuerdo? Líneas de transmisión. Entonces, observen por favor. ¿Sí? Mi corriente en una línea de transmisión en las terminales se hace cero y el voltaje es máximo, pero tengo una diferencia de potencial. Líneas de transmisión. Y aquí, en esta definición, estoy hablando exclusivamente de potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, después les dije, esto es igual a la densidad de potencia electromagnética menos la energía de campo eléctrico y magnético almacenado. Observen. Esto que yo tengo aquí es mi potencia eléctrica, que se genera por el producto de J.E y que se transforma la energía eléctrica, ¿sí? Se transforma en densidad de potencia electromagnética. Esto, densidad de potencia electromagnética, que es el producto de E cruz H, que es lo que hemos venido revisando y revisando y revisando. E cruz H. Esta es la densidad de potencia electromagnética. Y les dije, como sale de la fuente, como se está alejando de la fuente, ingenieros, tiene un signo menos. Si las ondas, en lugar de alejarse de la fuente, vinieran de otra fuente, en este sentido, y parte de esa onda es captada por esta, ¿sí?
por este dipolito que yo tengo aquí, por esta antena, le pondría yo un signo más. ¿Por qué le pongo un signo menos? Porque se aleja de la fuente. ¡Pac! Pero si regresara, ¿qué es lo que tendría yo, ingenieros? Un signo positivo porque está regresando la energía a la fuente. Entonces, perdonen, pero en torno a la antena se genera un fenómeno que es potencia electromagnética almacenada alrededor del volumen, que está definida por mi campo eléctrico y magnético moviéndose en el tiempo, pero no se aleja ni regresa a la fuente. Por eso tiene un signo menos. O sea, sale de la fuente, pero no se aleja como las ondas electromagnéticas, sino se queda almacenado aquí. ¿Sí? ¿Qué es esto que yo tengo acá? Y lo que sí se aleja y se convierte en la energía que nosotros usamos es la potencia electromagnética viajando en el sentido contrario. O si tengo un signo positivo, es la energía que regresa. Entonces, fíjense, el punto de vista de las matemáticas y de la interpretación física, una antena es un dispositivo ¿sí? Un dispositivo con características de diseño de conductor, ¿sí? De un elemento conductor, elaborado con material conductor, aluminio, cobre, oro, plata, un elemento conductor que tiene la función, ¿sí? Tiene la función de convertir energía eléctrica en densidad de potencia electromagnética. Tengo energía eléctrica que se convierte en densidad de potencia electromagnética. O bien, tengo densidad de potencia electromagnética que este elemento llamado antena convierte en energía eléctrica. Si es emisor, paso de energía eléctrica a densidad de potencia electromagnética. Si es receptor, paso de densidad de potencia electromagnética a energía eléctrica. Por favor, copien todo, ingenieros. Me dicen, pero esencialmente al final quiero que me contesten qué es una antena. Cuando estén listos me dicen. Ya, profesora. Ok. Profe, ¿le podría regresar tantito, por favor? Claro. Gracias. Dígame cuando estemos listos, ingeniero. Al menos yo ya. ¿Sí? Ok. ¿Listo?
¿Listo? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Necesito que hagan su dibujito y que nos tomemos 2 minutos para escribir su definición de antena. ¿Listo? Sí. Perfecto. Muy bien. Veamos, ingenieros. Veamos. Por favor, ingeniero Eric. Ábrame Sí, su profesora. micrófono. Dígame, ¿qué es una antena? Bueno, yo entendí que como tal es aquel que tiene características de diseño como un elemento conductor, por ejemplo el cobre, Ujú. y que tiene la función de convertir energía eléctrica en densidad de potencia eléctrica. Puede haber dos casos, como puede ser que sea un receptor o un emisor. En, en el caso del receptor, va de densidad de potencia eléctrica a energía eléctrica, y en emisor sería lo contrario. Perfecto. Muy bien, ingeniero. Es un dispositivo que está construido con características de materiales conductores, ¿no? Eso es muy importante. Ok, muy bien, gracias. Jacqueline, por favor, ábrame su micrófono, ingeniera Jack. Maestra. Muy bien. Léame su definición de antena, por favor. Bueno, lo que yo entendí de antena es que es un dispositivo con características de diseño de materiales conductores. O sea, ya sea un ejemplo, el cobre, y que, bueno, las antenas tienen la función de convertir lo que es la energía eléctrica en densidad de potencia electromagnética.
A ver, de nuevo, por favor. Bueno, es un dispositivo que tiene características de diseño Ajá, con materiales conductores ajá. y tiene la función de convertir energía eléctrica en densidad de potencia electromagnética. Ok, perfecto. ¿Y qué más? Pero tenemos dos casos. ¿Cuáles son los dos casos, ingeniera? Ok, que puede ser receptor, puede ser emisor. Ujú. Y si es receptor, ¿qué sucede? Mm, Si es receptor, se podría decir que recibe información. Ujú. Y si es ¿Qué- emisor, y, y- entonces y qué función, si es receptor, qué función tiene la antena? si es receptor, ¿qué función tiene? Ujú. ¿Convierte de qué energía a qué energía? Ok. Si es receptor, bueno, es que ahí se me confunde esa parte. Si es receptor, No se confunda, analícelo, vea su apunte. ok. Si es receptor, ¿qué es lo que pasa con las ondas electromagnéticas? ¿Llegan o se van? Llegan. Ok. ¿Y entonces qué tenemos en el espacio? Tendríamos una densidad de Exacto. potencia. Entonces, lo que hace el receptor sería, bueno, de una densidad de potencia Ujú. pasa a energía eléctrica. Correcto, ingeniera, Ok. correcto. Muy bien, perfecto. Ok, muy bien, seguimos con la presentación. A ver, hasta aquí, ingenieros. Dudas. ¿Todos tenemos una definición clara de lo que es una antena? Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Veamos, por favor. Fíjense, para despertar, para movernos, porque hay algo que tenemos que corregir. Fíjense, para distraernos un poco del concepto y volver al concepto. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense. ¿Para qué queremos una antena? Esencialmente para hacer esa conversión de energía eléctrica a energía electromagnética. ¿De acuerdo? Ese concepto, ahí está y síganlo. O sea, y viceversa, de densidad de energía electromagnética a potencia eléctrica. Esa es la función de una antena. ¿Pero para qué? Pues para mandar información. Efectivamente, no voy a hablar de información porque nuestro concepto es como más complejo en el sentido de hablar de energía electromagnética e información. Aquí para antenas, para los que somos anteneros, para los que son, solamente hablamos del elemento que va a hacer esa transducción. Una vez que nosotros tenemos en el sistema de comunicaciones la energía eléctrica, pues ahora empieza todo nuestro proceso complejísimo a nivel de sistemas de comunicaciones, pero nada que nosotros no podamos entender e incluso diseñar y construir, ¿no? Entonces, como un dato curioso, fíjense, las comunicaciones hoy día, ingenieros, la novedad y porque siempre me encanta hablar de esto y porque digo, ¡ay, qué cosa tan extraordinaria es lo que sucede a 54.6 millones de kilómetros en el planeta rojo, Marte! ¿Sí? Hay un concepto que me interesa y que tiene que ver con el tiempo que tarda una onda en viajar. ¿Sí? Hoy, ahorita, ustedes y yo sostenemos una comunicación porque ustedes y yo tenemos una antena, ¿sí? Que se conecta de algún modo a su módem, a la estación base de afuera de su casa. Estamos llenos de antenas, ¿sí?
ese teléfono celular que no dejan de consultar cada minuto, está asociado, por supuesto, a una antena que se conecta a otra antena entre la radio base. Es decir, la comunicación que existe de manera inalámbrica entre todos los dispositivos que estamos usando en este momento para tomar clases, ingenieros, son dos antenas que se den entre sí, pero que cumplen esa doble función: convertir energía eléctrica en electromagnética. La energía electromagnética es la que viaja, pero cuando llega a su dispositivo se convierte en energía eléctrica para poder traducirlo en voz, para poder traducirlo en imágenes. Sí, esa es la función. Entonces, pero las distancias que ustedes y yo nos separan, pues por supuesto no son tan largas, ¿sí? Como hablar de la distancia que separa la Tierra entre Marte, 54.6 millones de kilómetros, que es la distancia mínima. Pero para viajar esa distancia hay un retraso. Para que llegara hola y se escuche en Marte hola, pasarían entre 7 y 22 minutos. Existe un retraso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos, la distancia mínima es esta, 54.6 millones, pero una media de 225 millones y una máxima de 401 millones. Este es el tiempo promedio en la distancia. ¿De qué depende? Pues depende de la posición, ¿no? Y lo que ustedes ven aquí, pues es el rover, en la última versión, que por supuesto es apasionante, es un sistema de comunicaciones electromecánico que tardó muchos años en desarrollarse y costó miles y miles y miles de dólares, y un grupo interdisciplinario súper, súper especializado en esto, para que pudiera resistir los efectos de la gravedad, los efectos del viaje, etc. ¿Y qué es lo que nos comunica con el rover? Esencialmente, ingenieros, una antena de ultra alta frecuencia, ultra high frequency, ¿sí? UHF. Vamos a ver más adelante qué significa UHF, en qué se traduce. Dos antenas. ¿Qué es una antena? Pues un dispositivo hecho de materiales conductores que va que va a convertir energía eléctrica en energía electromagnética, o viceversa. Densidad de potencia electromagnética en potencia eléctrica. Entonces, lo que quiero decirles, ingenieros, es que la antena, mi antenita, puede fungir como receptor o como receptor. Fíjense, J y Rho de B. Quiero que lo veamos acá. Aquí está. Aquí tengo densidad de potencia, ¿sí? De conducción. Densidad de carga volumétrica. Cargas que se están moviendo en torno a este generador que se llama antena. ¿Ok? Si estoy aquí, estoy diciendo que transmito y que voy a tener EIH en el punto y que J va a ser igual con 0, porque en el espacio la conductividad es igual con 0, que ya lo revisamos, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, pero este punto puede convertirse en el volumen. Aquí puedo tener el volumen y entonces aquí voy a tener densidad de corriente de conducción y densidad, ¿sí? De corriente de carga, densidad de carga volumétrica, perdón. ¿De acuerdo? Esto, ingenieros, ¿sí? Es mi concepto de reciprocidad. Mi antena puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Y que vamos a tener un tiempo de retardo. Esto es lo que quiero decirles, que voy a tener un tiempo de retardo de viaje entre
el punto de transmisión y el de recepción. Por supuesto que yo necesito saber que las funciones potenciales son armónicas, armónicas en tiempo. Esto es algo que voy a verlas, lo vamos a desarrollar matemáticamente. Les voy a decir cómo llegamos a estas definiciones de voltaje, de potencial eléctrico, perdón, y potencial magnético. Bueno, ¿qué hay en el volumen? ¿Qué tengo en el volumen, ingenieros? Pues en el volumen tengo un monopolo. Puedo tener una antena monopolo, ¿sí? Con algunas bobinitas para ampliar la longitud de la onda, que son estos casos. Puedo tener los más comunes de mis antenas, son las antenas monopolos y las antenas dipolo, ¿no? Que son estas que ustedes ven acá, ¿sí? Estas antenitas, ¿sí? Este material con el que están hechos usualmente es aluminio o cobre. Otro ejemplo, pues es una antena helicoidal. Estas antenas son antenas que se usan mucho en los satélites, porque son muy direccionales, con muy alta ganancia. Y antenas de alambre, de aro y antenas de microcinta. Estas antenas, ingenieros, las antenitas de microcinta es lo que vamos a diseñar ustedes y yo en esta clase. Vamos a diseñar antenas de microcinta. Ustedes lo van a revisar y las vamos a probar, ¿de acuerdo? Entonces, antenas de aro, ya, antenas fractales. Las antenas fractales son antenas de muy última generación, que son muy pequeñitas y que cumplen para trabajar en anchos de banda muy amplios y con ganancias muy aceptables, ¿no? Por supuesto que vamos a entrar ya a los conceptos de parámetros de antenas. Entonces, esto que tengo aquí, esto que les acabo de mostrar, ingenieros, tiene que ver con el volumen. ¿Qué hay aquí? ¿Sí? Tiene que ver con el volumen, lo que yo tengo aquí. ¿Y qué necesito saber del volumen? Necesito saber cómo se distribuye la corriente de conducción y la densidad de carga volumétrica. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Por favor, ingenieros. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los métodos? Repito. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para conocer la distribución de corriente, que se utilizan para conocer la distribución de corriente y la densidad de carga volumétrica y la densidad de carga volumétrica en una antena? ¿Ok? Bien, ahora escúchenme. Vamos a ir respondiendo de acuerdo a lo que voy diciendo. El primer método, ingenieros, que nosotros utilizamos es el método analítico. ¿Sí? Punto y seguido a su pregunta. Cierren el signo de interrogación, punto y seguido. Descríbalos. Entonces, fíjense, el primer método que yo utilizo es el método analítico. ¿Sí? ¿Qué es un método analítico? Voy a cambiar de presentación.
Un método analítico es esto. Fíjense. Este método significa que voy a empezar para que podamos revisar cómo se comporta la distribución de corriente en un dipolo. Necesito evocar la teoría general de líneas de transmisión. Necesito entender la solución de la ecuación de onda. Sí. Necesito saber cómo se distribuye el voltaje y la corriente. Y necesito plantear cómo se distribuye la corriente en función, ingenieros, ¿sí?, de las matemáticas. Y a partir de ahí, plantear un sistema coordenado, ¿sí? Y empezar a resolver. Matemáticamente necesito empezar a resolver. ¿Para qué? Para saber cómo es H y para saber cómo es E. ¿Sí? Aquí. Ese es el método analítico. ¿Qué es el método analítico? Un análisis matemático, ¿sí? Suponiendo que sabemos cómo se comporta la distribución de corriente y la carga en una estructura dada. ¿Sí? Una estructura dada. ¿Cómo cuál? Profesora, Sí, ¿podría repetirlo, por favor? sí. A ver, de nuevo. El método analítico, ingenieros, es un método que se refiere a el análisis matemático, ¿sí?, partiendo de que conocemos la distribución de corriente en una estructura dada. Por ejemplo, lo que les mostré es, supongo que conozco cómo se comporta la corriente y el voltaje en un dipolo. ¿Y por qué puedo suponerlo? O sea, no nada más es yo me imagino, supongo. No. Supongo, ¿y por qué supongo? Porque conozco toda la teoría de líneas de transmisión. Y si conozco la teoría de líneas de transmisión, puedo decir cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una línea de transmisión en circuito abierto. Y entonces puedo analizar el concepto de dipolo. ¿Sí? ¿Qué es el método analítico? Es conocer, encontrar la distribución de corriente a partir de un análisis matemático que se sustenta en todo el concepto de teoría electromagnética, de propagación y de líneas de transmisión, por supuesto. 2 minutos, por favor, escriban su respuesta.
¿Listo? Sí. Ok. Por favor. Método número 2 es analizar cómo se distribuye la corriente y la densidad de carga volumétrica a partir de mediciones. Este método, ingenieros, pues es un método muy práctico, muy visual, pero es un método muy caro. ¿Por qué es un método muy caro? Porque aquí tengo mi antena, ¿no? Mi antenita fractal, que es ¿qué es esta? ¿No? Esta que es la que construimos. Aquí está. Esta está construida. Acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pongo una antena, ¿sí? Con la cual voy a tomar las mediciones, ¿sí? De cómo está distribuyéndose la corriente aquí. Explico el método. De este lado, esto que ustedes ven acá es una cámara anecoica, que es una cámara, ingenieros, que está aislada electromagnéticamente de afuera, ¿sí? Está hecha totalmente de aluminio y adentro tenemos estos conos y estos conos que tenemos aquí lo que hacen es absorber todas las posibles reflexiones que pudiera yo tener por el elemento con el que está construida la cámara, que es aluminio. ¿Sí? Entonces tengo múltiples refracciones y reflexiones y estas las absorbe este material, ¿no? Entonces, ¿qué es lo con qué se queda realmente? Como únicamente va a medir lo que emite esta antena, lo recibo acá y de aquí lo paso a un sistema a un software que es el que me permite hacer los diagramas de radiación. Observen. Ahorita muestro los diagramas. Observen. Estas mediciones, para entrar ya en contexto, nos van a permitir, ingenieros, hablar de los parámetros de una antena, ¿no? ¿Cuál es? Ganancia. ¿Cuál es la banda en la que van a operar? ¿Sí? Las dimensiones de la antena, ¿sí? El tipo de polarización y podemos hablar de que si es escalable en frecuencia o no. Aquí lo que hicimos fue comparar lo que nosotros diseñamos respecto de lo que existe, ¿no? Entonces, más adelante vamos a entrar en materia. Ahorita solamente quiero que vean que podemos usar el método de medición y a partir de ahí podemos caracterizarla. Mira, pues se comporta de esta manera en amplitud y en azimut. Son sus ángulos de apertura, ¿no? Estos. Mi ángulo. ¿Qué es lo que hace? Pues hacemos una medición en campo cercano. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que yo quiero una antena para comunicarme incluso a Marte o para comunicarnos ustedes y yo? O sea, difícilmente quiero una antena para hablar a 1 metro de distancia, ¿no? Por favor, mis antenas permiten comunicar grandes distancias, comunicaciones inalámbricas. Aquí, como ven, la distancia que nosotros tenemos en este punto de la cámara son aproximadamente de 3 metros, ¿sí? De distancia. Entonces, lo que hacemos es convertir las mediciones que se hacen en campo cercano, las convertimos, aquí están en campo cercano y acá están convertidas en campo lejano. Esto es como nosotros veríamos ese patrón de radiación cuando la antena ya está radiando. ¿Sí? Este diagrama de radiación lo hacemos mediante un software. Bueno, pues aquí tenemos distintas antenas. Por ejemplo, esta es una antena de 4 puertos de Telcel. De este lado tenemos una antena Skype, tipo parabólica. Y exactamente lo mismo. O sea, la disposición que tenemos es la antena, el dispositivo bajo prueba y nuestra sonda de medición. Nuestro dispositivo bajo prueba y nuestra sonda de medición. Esto se mide en campo cercano, que es esto, y se convierte a campo lejano. Este método
ingenieros, nos permite analizar gráficas, nos permite analizar resultados en función de las mediciones. Pero es el más visual, el más bonito, pero es el más caro. Muy caro. Es un método muy caro. Difícilmente nosotros podríamos tener algo como esto para poder hacerlo, porque el equipamiento es algo que en este momento existe en el instituto, ¿no? Y que ahí estamos, y estamos haciendo que suceda y que pasen las cosas. Pero no es un método que se use regularmente, porque, insisto, porque necesitamos un recinto muy especializado, muy caro, ¿sí? Necesitamos equipamiento, analizadores de redes, de espectro, líneas de transmisión muy especializadas. Todo el equipo es muy especializado, entonces no podemos acceder a él con facilidad. Es un método que se usa muy de vez en cuando porque hay que pagar precios muy elevados. Pero aquí está nuestro método, el método que conocemos. Estos dos que tenemos acá, el analítico y el de las mediciones, son dos métodos que vamos a usar nosotros en esta clase. Vamos a usar las dos. Vamos a diseñar nuestro dipolo, lo vamos a construir y luego lo vamos a medir. Primero matemáticamente, luego lo van a diseñar y luego lo vamos a ir a medir al laboratorio, ¿no? Pero realmente el método que se usa hoy día, ingenieros, para la gente que más adelante se quiera dedicar a esto, es el método, el proceso computacional. O sea, el proceso computacional se refiere a usar softwares especializados para el diseño de antenas. ¿De acuerdo? Existen muchos en el mercado, muchos softwares caros, otros no tan caros, otros muy caros, ¿sí? Pero en el mercado hay mucho. Pero para que yo pueda diseñar, pues primero necesito saber cómo puedo diseñar, porque eventualmente el software me va a decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué ganancia? ¿En qué frecuencia? ¿Qué dimensiones de antena? ¿Sí? Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues antenas, ecuaciones de Maxwell, para poder diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, descríbanme el método número 2, 2 minutos. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaba la cámara? Anecoica. ¿Ane qué? Anecoica. Cámara anecoica. Gracias. Sí, ahorita se lo escribo. Profa, una duda. Dígame. Entonces, ¿en esta cámara posee unos conos que absorben todas las refracciones y difracciones? Ajá, reflexiones y difracciones. Ok, entonces es correcto. Sí. ¿Ingeniero? Sí. Yo supongo que son del mismo material, pero aquí los conos pueden ser un poco más grandes o un poco más pequeños, porque ¿de qué depende el tamaño de los conos? Los conos son de diferentes tamaños. ¿Y de qué dependen esos diferentes tamaños? De las frecuencias de operación en las que vamos a trabajar. Es decir, para medir, por ejemplo, ahorita vamos a medir cargadores inalámbricos para Apple. Entonces nos tuvimos que mover a otra de las cámaras que está en el instituto, porque las frecuencias son muy bajas. Vamos a medir en las frecuencias de Hertz. Entonces los conos ahí son mucho más grandes. Entonces, ¿de qué depende el tamaño de los conos? Del proceso
que se vaya a llevar a cabo. Aquí nosotros no queremos hablar de sonido. Nosotros lo que queremos es aislar nuestra medición de las ondas electromagnéticas, tanto externas como las posibles refracciones y reflexiones de las paredes de la cámara, para que únicamente quede el diagrama de radiación de la antena. Esencialmente deben de ser los mismos elementos químicos y la función en general es distinta. Aquí yo quiero aislamiento electromagnético, allá quieren aislamiento de sonido en el concepto de estudios, ¿no? De grabación. De nada. ¿Listo, ingenieros? Listo, profe. Muy bien. El método número 3, ingenieros, que se refiere a un proceso computacional. Este proceso computacional nos permite simular, ¿sí?, el comportamiento de la densidad de carga volumétrica y la densidad de corriente de conducción a través de múltiples iteraciones. Entonces, en este método pues, es maravilloso porque jugamos mucho con los tamaños de antenas, con las frecuencias, y a partir de ahí buscamos acoplamiento. Mira, esta antenita la colocamos acá y a partir de ahí empezamos a obtener los parámetros que estamos buscando. Este es un método que hoy se utiliza muchísimo para diseño de antenas. O sea, antes de construir y de hacer y demás, primero simulamos y a partir de simular construimos. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro tercer método. Para la gente que se dedica a antenas, al diseño, construcción y caracterización de antenas, este es el más usado. El más usado de los métodos es a través de un proceso computacional a partir de softwares especializados. ¿Sí? Profesora. Ingeniero. Sí, ¿podría repetir la parte en la que dice nos permite simular la densidad de...? Sí, aquí arriba está. Nos permite simular, ingeniero, la distribución de corriente y la densidad de carga volumétrica, que es lo que usted ve acá, en la primera tabla, en esta primera imagen. O sea, ¿qué es lo que yo estoy simulando? Esto, densidad de carga volumétrica y distribución de corriente de conducción. Aquí, ¿sí? Este volumen está representado pues por una estructura. ¿Sí? Lo que quiero transmitirles es que aquí voy a tener una estructura en la que va a haber una distribución. Aquí puedo poner un dipolo, aquí puse una antena fractal para que se viera más impresionante, que, ay, mira qué cosa tan bonita, ¿no? ¿Sí? Y este sería su diagrama de radiación. La simulación me permite ver cómo se comporta la distribución de corriente. ¿Sí? Por supuesto que analíticamente se vuelve súper complicado. A nivel del segundo método se vuelve muy caro, complicado y caro. Y si bien
los softwares no son baratos, pero son fáciles comparándolo con los demás, ¿no? Y podemos tener la simulación de diferentes estructuras muy complejas. Esta antena, por ejemplo, viaja hoy en un nanosatélite. Más adelante se los voy a mostrar. Aquí tenemos otra antena. Todas estas antenas son diseños que hemos hecho con nuestros alumnos tesistas de licenciatura, maestría, doctorado en la escuela. Y este sería nuestro resumen, ingenieros. O sea, la obtención de la densidad de corriente y carga necesitamos saber cuánto vale J, que es mi corriente de conducción, y ρ. Y los tres métodos son estos. Suponer la distribución de corriente a partir de conocimientos previos y lo pongo. O sea, no estamos suponiendo por suponer, yo supongo que la distribución de corriente es así. No. O sea, necesito conocimientos previos de líneas de transmisión, de propagación electromagnética. El otro método para conocer J es midiendo la distribución de corriente. Y el tercero, pues, es calculándolo a través de métodos computacionales. Y por favor, no lo pierdan de vista. ¿Para qué? Yo necesito conocer potenciales eléctricos y magnéticos para saber, ingenieros, cómo es E y H en ese punto a la distancia. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que yo tenga en el volumen, voy a saber cómo es E y H a la distancia. Bueno, aquí puse una imagen de las conexiones que tenemos que hacer. Fíjense. Por favor, observen. Esta es una antena de 6 puertos. Y aquí tengo una antenita monopolo. ¿Sí la ven? Una antena monopolo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues colocarla muy, 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 muy cerca, ¿sí? Y luego movimos esta sonda. Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió. Y pude saber cómo era la distribución de corriente. Ahorita tengo un alumno tesista que está muy, muy apurado porque se va a titular. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Primero, cambiarme esta antena, que es una antena monopolo que tiene un ancho de banda muy, muy pequeño, es decir, trabaja en rangos de frecuencia muy pequeños. Ahora él hizo una antena que trabaja en un ancho de banda muy amplio, ¿sí? Y cambió una antena de banda ancha pequeña a una banda ancha muy amplia. Va desde los 700 megas hasta los 6 gigahertz. O sea, y nos va a ayudar a automatizar. Y está utilizando un método que se llama el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, ya se nos acabó el tiempo. Esto es antenas. Esto es lo que sigue. Esto es lo que sigue. Pero sigue la parte matemática, las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de onda. Si yo no entiendo la ecuación de onda y la solución de la ecuación de onda, que es lo que veo en sus exámenes, pues ustedes y yo vamos a hablar en un lenguaje distinto. Y el conocimiento no va a ser duradero. Pero ya es una cuestión absolutamente individual. Muy bien. Ingenieros, dudas. Tenemos un minuto. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profesora.
Sí, profesora. Ok, Profa, dígame, por favor. sí. ¿A qué se refiere con los campos cercanos y cerrados? Sí, ¿verdad? No, Así es como se... campos cercanos y lejanos, ingeniero. Ah, ok, gracias. Sí, un campo cercano es cuando usted mide muy cerca, o sea, cuando el transmisor y el receptor están muy cercas, ¿sí? Están muy cerca el uno del otro. Ese es un proceso que es un proceso de laboratorio. ¿Por qué es un proceso de laboratorio? Porque tenemos que tener las antenas muy cercas, pero esa medición no sería válida si yo no tengo un proceso de conversión a campo lejano. ¿Por qué razón? Porque yo lo que quiero saber es cómo se comporta la radiación en el campo lejano. No me interesa que la antena radie ahí abajo, ¿no? Me interesa que la antena radie a distancias grandes. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir las mediciones de campo cercano en campo lejano. Y para eso tenemos formulitas que nos ayudan. Nos ayudan a decir qué es campo cercano y qué es campo lejano. Que igualmente lo vamos a revisar. Muy bien. En un momento voy a subir la liga para para que me suban su evidencia, que son las preguntas, ¿sí? Que planteé. Van a digitalizar sus preguntas y las van a subir como parte de la evidencia de la clase del día de hoy. Y en este tenor vamos a seguir trabajando. O sea, necesito esta interacción. No vamos a cambiar la metodología, esperando obtener mejores resultados, no del examen, que sí es importante, pero más del conocimiento. Pues muchas gracias. Gracias, ingenieros. Nos vemos. Les encargo, por favor, para el viernes, que me revisen el concepto de línea de transmisión en circuito abierto. Líneas de transmisión en circuito abierto. Gracias. Cuídense. Cuídese, profesor.